Ya, entonces, hoy noche, como les decía, lo que vamos a ver son las sesiones, ¿ya? Pues aquí lo que nosotros vamos a ver son sesiones. Y aquí viene la de Nueva York. Primero, la de Tokio, ¿no? Tokio. Luego, la de Londres. Y finalmente la de Nueva York, que es la que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces, la de Tokio se abre más o menos desde las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, este 5 p.m., así ya. Y se va, ¿no es cierto? Bueno, veamos, ya vamos a ver. De una vez veamos en la sesión, en el gráfico, ¿ya? Y ahí le seguimos poniendo la de Londres también. Y aquí vamos a poner una sesión de solapamiento. Entonces, ¿a qué se refiere esta? Esta sí, vemos la explicación, ¿ya? Esta sesión de solapamiento lo que nos indica es que, por ejemplo, miremos, aquí vamos a hacer, digamos que esta es la sesión de Tokio, ¿sí? Entonces, luego, ¿no es cierto? Control C, control V. Luego viene la sesión de Londres. Sí, aquí le podemos a cambiar de color. Sí, y control V. Y aquí viene la sesión de quién. Viene la sesión de Nueva York. Entonces, más o menos aquí en esta partecita y pongámosle un rojo, un rojito, ¿ya? No nos está muy foco. Pongámosle este. Ahí sí, mire, ya. Entonces, de esta vamos a poner un nombre y lo vamos a poner Tokio. Por aquí vamos a poner Tokio. O de Asia también, ¿no? Les dicen de Asia o de Tokio. Ahí le ponemos Asia o Tokio. ¿Sí? Aquí también funcionan Aquí, ¿quién funciona? Ojo. Entonces vamos a hacer, ¿no es cierto? Asia o Tokio, y aquí, ¿cuáles son los pares que nosotros podemos mover? Todas las que tengan yen, ¿no es cierto? J, P, Y. Sí, entonces nosotros aquí podemos traidear el J, P, Y. ¿Cuál más? El australiano, el audio. Sí, entonces eso también, ese estas dos al menos podemos trabajarle aquí. ¿Por qué? Porque el audio, ¿no es cierto?, es del dólar australiano. Y claro, se mueve más o menos en el horario de la bolsa de Asia, ¿no? De Tokio. Entonces eso es lo que podemos nosotros tradearle, ¿sí? Entonces no se vayan a olvidar. Esto lo vamos a poner en la parte superior y esto lo vamos a poner en el centro, miren. ¿Qué pasó? En el interior, pongámosle. Y ahí está. Miren, entonces eso es lo que podemos tradear. ¿En dónde? En la sesión de quién, de Tokio, ¿no? De Asia, ¿sí? Entonces aquí, en la segunda, en esta tomatita, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a decir que esta es la sesión de Londres, ¿sí? De Londres. Y aquí el que vamos a poder tradear, ¿no es cierto? Va a ser el euro, el GBP, la libra, GBP, la libra y todos los pares, ¿no es cierto?, que se encuentren con euro y el GBP. Entonces, esas son las monedas principales, sobre todo las que se mueven eh, con mayor fuerza, ¿no? Entonces, podemos decir ahí sí, son las que más incidencia tienen en el mercado, el euro y la libra. Entonces, eso es lo que se va a tradear. También vamos a ponerle en el interior y al centro. Y ahí estamos. Miremos. Aquí en cambio vamos a cambiarle de color y pongámoslo blanco. ¿Ya? Esta sesión, ojo, miren. Entonces así está, así son más o menos las sesiones, miren. Ustedes se fijan.
Las sesiones vienen más o menos en este sentido, ¿sí? La de Asia y la de Londres, ¿sí? Entonces, esas, ojo. Entonces, nosotros tenemos que ver, no podemos tradear aquí, por ejemplo, en la sesión de Asia, no podemos tradear el dólar canadiense, ¿no es cierto? El CAT. ¿Por qué? Porque no está en el mercado que se necesita, ¿no es cierto? En el horario, porque Canadá está en América y serían en la bolsa de Nueva York. Y cuando nosotros queremos tradear esa moneda, lo que pasa que los spreads son muy altos, ¿no? Son muy caros. Entonces, para abrir una operación, por ejemplo, nosotros abrimos una operación y me sale de entrada con menos $70, digamos, a $5 por cada pip. Entonces uno ya se está perdiendo bastante, ¿no es cierto? Entonces eso tienen que ver, ¿no? Entonces no se puede nomás tradear todas las monedas. ¿Por qué? Perdón, no todas las monedas, todos los pares, ¿no? Todas las divisas, porque el spread va a salirme muy caro, ¿no? Entonces tengo que saber cuál es la que voy a tradear. Entonces ese es el motivo, ¿no? De que las sesiones son muy importantes. Ahora, en la sesión de Londres, ¿no es cierto? La que está de color tomate, ¿no es cierto? Ahí podemos decir que, pongámosle un poquito, hagámosle más clara, para que se haga un tomatito. Ahí estamos bonito, ahí está mejor. Miren, entonces en Londres, ojo, como Londres está en Europa, pues vamos a tradear las monedas, las principales monedas que están en Europa, ¿no es cierto? En este caso el euro y el GBP, ¿no es cierto? Puede ser quién, el euro frente al dólar, la libra frente al dólar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en Asia, fíjense ustedes si nos regresamos un momento, en Asia nosotros podemos tradear el, el yen japonés contra el dólar, por ejemplo, el yen japonés contra la libra, el yen japonés contra el euro, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ir mirando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos tradear también quién, la libra contra el dólar, la libra contra el euro, la libra contra el yen japonés, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que ir mirando, ¿no? Entonces, ¿cuáles me convienen para que el spread no sea tan caro, ¿no? Entonces eso tenemos que ver también. Sí, entonces eso es aquí. Y, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya aquí, ¿qué es lo que pasa? Llega un siguiente día y resulta que está de Londres, como abre a las 3 de la mañana y cierra más o menos a las 11 del día, entonces más o menos resulta que la sesión de Nueva York hace esto, miren señores, fíjense ustedes, hace esto. Y más o menos por aquí viene siendo las 7:30, 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, dependiendo, a veces depende mucho del horario, ¿no? Porque Estados Unidos adelanta una hora cuando es en invierno y atrasa una hora cuando es en verano, ¿no? Entonces cambia de horario, depende del invierno o que ya entren al verano. Entonces, pero ¿cuál es el motivo? ¿O cuál es la razón de la explicación de esto? Desde aquí, si ustedes se fijan, voy a trazar una liñita aquí, 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 aquí. Ay, perdón, esta no. Línea vertical. Ahí está, esta. Miren aquí, este espacio que sobra desde las 7 de la mañana hasta las 11 del día, a este espacio nosotros le vamos a llamar zona de solapamiento. ¿Sí? Entonces, desde aquí. Pues vamos a ponerle incluso otro color, a este le vamos a poner blanco, ¿ya? Entonces, para que vean ustedes y le vamos a incrementar. Entonces, de esta zona es la zona de solapamiento. Se llama solapamiento, ¿por qué? Porque hay una intersección, ¿no es cierto?, de dos sesiones. Cuando la una todavía está, ¿no es cierto?, trabajando la de Londres, la otra recién empieza a abrirse, que es en este caso la de Nueva York, ¿sí? Y entonces aquí se produce, ¿no es cierto?, este espacio de tiempo en que las dos sesiones, tanto la de Londres como la de Nueva York, se intersecan, ¿no? O están ahí trabajando juntas. Entonces, aquí en este espacio, ¿no es cierto? Cuando se producen los movimientos, son muy buenos. O sea, este espacio, si aquí ustedes ven, ¿no es cierto?
eh, algún movimiento o una estructura, un inicio de fractal, nos da la indicación o el indicio, ¿no es cierto?, de que esta zona es altamente volátil y como al ser altamente volátil significa que nos sirve o es del punto de partida para nosotros poner ¿qué? Una venta o una compra. Entonces les voy a hacer el ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Miren, digamos que aquí venía el precio así. Viene, 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 saca la liquidez de aquí, la de la sesión de Londres. Viene, viene, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, viene la de Nueva York, saca la de Londres, así. Y entonces nosotros estamos viendo que el precio se está regresando. Miren, pues aquí están las sesiones más o menos de este punto. Si ustedes se fijan, quiero que aquí se fijen. Este, ¿se han escuchado que dice el alto de Asia o el alto de Tokio, ¿no es cierto? Dice el bajo de Tokio, el alto de Nueva York, el alto de Londres. Dice, ¿y ahora qué será el alto de Nueva York? ¿Qué será el alto de Londres? ¿Qué será? Entonces, este puntito, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, el color azul es la sesión de Asia o de Tokio. Este puntito, ¿no es cierto? Viene siendo a ser ¿quién? El bajo de Tokio, ¿sí? O el bajo de Asia. Y este puntito, ¿no es cierto? De aquí, le voy a considerar que ha sido ¿quién? El alto de Asia, miren, ¿sí? Entonces, ojo, nosotros tenemos que tener claro de que cada sesión va a tener un alto y un bajo, ¿sí? Ahora, ¿dónde lo colocamos? Miren, aquí en el color tomate, si ustedes se fijan, este puntito de aquí va a ser ¿quién? El alto de ¿quién? De Londres. Mientras que este puntito de aquí va a ser ¿quién? El bajo de Londres, miren, ¿sí? Entonces, ojo, tengamos en cuenta de que cada sesión va a tener un alto y un bajo. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto? Muchos profesores les van a decir, se va a ir por el alto de Tokio, o se va a ir, miren cómo se fue por el alto de Tokio o el bajo de Tokio, dicen así. Entonces uno dice, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el alto? ¿Cuál es el bajo? ¿Sí? Entonces ustedes ponen, ¿no es cierto?, en sesiones y les va a aparecer automáticamente que ya les voy a indicar, ponen en sesiones y aparecen estos colores, ¿no es cierto? Y entonces nos indican, ¿no es cierto?, el espacio de tiempo en el que se abrió la sesión aquí, desde aquí hasta acá, y aquí se produjo un alto y un bajo, ¿sí? Entonces, regularmente, ¿no es cierto?, cada sesión lo que viene es a qué? A neutralizar los altos. Por ejemplo, aquí miren, ¿qué es lo que hizo? Vino y neutralizó la sesión de dónde. ¿No es cierto? Aquí teníamos nuestro alto de quién. Aquí vamos a poner nuestro. Permítame un momento, alto temporal. Este es de Asia, ¿no? Este es un alto de Asia. Ok, alto y pongámosle alto de Asia. Miren, entonces, ¿qué es lo que viene? Cambiemos de color. A ver, esto no me gusta. Vamos a poner un color blanco, ¿ya? Verde, verde. Ahí sí. Miren, entonces, ¿qué es lo que pasó? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Este alto, ¿no es cierto? Que tenemos aquí. Este de aquí, ¿no es cierto? El alto de Londres, ¿qué es lo que vino? Vino a neutralizar el alto de Asia, mire. Hay ocasiones, ¿no es cierto?, en que las sesiones lo que y hacen, ¿no es cierto?, es a neutralizar estos altos o también vienen a neutralizar estos bajos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar pendientes de eso que ya les voy a indicar también. Pues aquí lo vamos a cambiar de color porque esto no lo vemos muy bien. Este sí lo vamos a poner un blanco. Me parece que ahí se ve un poco más claro, ¿no es cierto? De hecho, lo vamos a poner incluso un poquito más grueso, una línea más gruesa. Ahí se ve un poquito mejor, me parece, sí. Entonces, y ¿no es cierto? A este lo vamos a disminuir un poquito el color. Ahí, para que se vea un poquito mejor. A ver, ahí estamos bien.
Ya miremos entonces. Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Esta es la gráfica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos así nuestra gráfica. Sabemos que aquí tenemos también, ¿no es cierto? Aquí, control C, control V. Si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos este va a ser nuestro alto de Londres, ¿no es cierto? No es de Asia, este es nuestro alto de Londres, ¿ya? Y lo mismo sucede acá, miren. Entonces, control V. Aquí tengo yo mi bajo, miren. Y fíjese en cómo le vino a neutralizar, ¿no es cierto? ¿Lo neutralizó o no, no le neutralizó? Pongámosle, aquí vamos a poner nuestro bajo de Asia, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a mirarle. Sí, le neutralizó, miren, apenitas, pero la ha neutralizado. Un poquitito, pero sí la ha neutralizado, ¿no? Un poquitito sí la neutralizó, le neutralizó. Entonces quiere decir que ahora, ¿no es cierto? Control C, control V. Y este va a ser mi nuevo, ¿quién? Mi nuevo bajo de Londres. Sí, miren que a la final, ¿qué pasó? Cuando hubo, ¿no es cierto? Aquí le vamos a poner bajo, nuestro bajo de Londres. Miren, entonces, ¿qué es lo que pasó? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Cuando, ¿no es cierto? La sesión de Londres y la sesión de Nueva York, ¿cierto? Se intersecaron, o aquí fue las 7 de la mañana y aquí hasta las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que se produjo? Como esta zona es de alta volatilidad por lo que la sesión de Londres y de Nueva York están abiertas, aquí si ustedes se fijan, se produjo algo bien interesante. Se produjo la estructura, miren. Neutralización abajo, neutralización arriba, o vos, más bien dicho, ¿no? Este es una estructura simple, ¿no? Entonces, este bajo, fíjense en de Londres, ¿no? ¿Cómo fue que? Neutralizado. Pues ahora este tiene derecho de llamarse como neutralización inferior, ¿no es cierto? Y aquí, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasó en la parte superior? En la parte superior, aquí se produjo un ¿qué? Se produjo un voz o una estructura, ¿no es cierto? Un cambio de carácter para la alza, ¿no es cierto? Perdón. Aquí, ahí, entonces le ponemos voz up. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó? Es la estructura que nosotros hemos venido aprendiendo, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, acá, entonces control V, confirma, miren. ¿Por qué? Porque da nuevamente un voz. Entonces ahora sí, yo ya confirmé que esto, ¿no es cierto?, es una estructura válida. ¿Qué significa? Que aquí yo voy a tener esta zona, fíjese, cuando, ¿no es cierto?, la estructura se forma en esta zona, ¿no es cierto? Fíjese, esta zonita que nosotros, ¿cómo le llamábamos? Solapamiento. Cuando, ¿no es cierto?, la estructura se forma en la zona de solapamiento, quiere decir que el precio puede venir aquí y de aquí toma toda esta liquidez que le venimos dejando acá, miren, que viene dejando aquí, viene toma toda esta liquidez y que de aquí el precio puede venir y reaccionar y empezar a hacer esto. Y ahora sí se va con todo. Sí, entonces, por eso es súper, súper importante conocer sobre las sesiones. Yo, por ejemplo, decía así, ¿por qué será importante conocer las sesiones, no? Pero cuando ya entendí, dije, ay, qué chévere, miren, el precio viene y saca de este punto, saca de una sesión anterior, saca de una sesión anterior, saca de otra sesión anterior, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, el precio resulta que se hace muy fuerte, pero muy fuerte en la zona de solapamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí, miren, neutraliza a dos sesiones anteriores. ¿A cuál? A esta sesión de quién? Al bajo de Asia, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí, ¿dónde estás? Acá. Neutraliza, ¿no es cierto? Miren, al bajo de Asia y también neutraliza a quién? Al bajo de Londres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí se da una reacción, ¿no es cierto?
en este soporte, ¿no? Pues fíjense que entonces resulta que como aquí se dio una reacción, entonces quiere decir que esta zona va a ser una zona alta para que nuevamente el precio, si es que quiere venir aquí, reaccione y se vaya nuevamente hacia arriba. Por eso es que nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto?, sobre las sesiones, ¿sí? Entonces, de eso tenemos que estar muy, pero muy pendientes ahí. Ya, hasta ahí, por favor, ¿tienen alguna pregunta? No, Héctor, de mi parte no. Todo está Ya, claro. ya, Hernán, De la Walter, mía igual, de la mía igual, todo bien. ya. Bueno, esto está quedando grabado, ¿no? Por si acaso, para que se den una vuelta, se den una vueltita por el YouTube y ahí para que lo miren nuevamente, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no es cierto? Esto es con respecto aquí a las sesiones, ¿sí? Aquí lo que nos falta únicamente poner en la sesión de Nueva York es, esto es New York. Y aquí vamos a trabajar con el USD, vamos a trabajar con el CAD y todos los pares, ¿no es cierto? Aquí sí, trabajan todos los pares, aquí sí. Entonces ahí sí podemos trabajar. Entonces aquí vamos a ponerle en el centro. Ahí está. Y en color blanco. Ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, vamos a ver, ¿no es cierto? En un ejemplo ya de la vida real misma. Y justo de lo que me pasó en el US30, ¿sí? Busquemos US30 en Global Prime. Busquemos en otro servidor y miremos, ¿ya? Entonces, aquí, por favor, se van, todos están en la computadora, todos están en TradingView. Ya voy a ingresar. Ingresen, sí, por favor, para que queden ya los indicadores, para ponerles unos dos indicadores, ¿no? Que ya usted, que se queden ya ahí. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a bajar a una hora. Bajemos a una hora para ver qué es lo que estaba haciendo. Vamos a bajar una hora. Ya. Y miremos. No sé si es que ya están todos listos. En mi caso, como usted sabrá, yo no tengo computadora y no, solamente estoy observando. Ah, sí, no se preocupe, Walter. Con usted, Ya, ya, tranquilo. Con usted, no con tal que quede grabada la clase, con eso usted ya puede revisar nuevamente y ya puede ponerle, ¿no? No hay problema. ya, mi estimado. Ya. Entonces, Hernán y Janet, entonces hagámosle esto ya. Entonces, ojo, pues la gráfica de esta manera, ¿no es cierto? La gráfica viene de esta manera. Y aquí nosotros lo que vamos a poner es en indicadores. Aquí hay indicadores, ¿no? Ustedes van a irse para indicadores y le van a dar un clic. ¿Ya? Entonces, como ya le dimos el clic, nos aparece esta pantalla, ¿sí? Y aquí nosotros le vamos a poner lo siguiente. Sesión. ¿Sí? Y aparece esta, por favor, la primera. ¿Sí? Entonces ustedes le ponen sesión y le dan clic, ¿no?
En mi caso no se da, no aparece porque yo ya le tengo agregada, ¿no? Entonces, miren ustedes y aparece aquí esta. Y entonces, fíjense en ustedes y le pueden, y aparece esto, miren. Aquí le vamos a hacer una configuración y ya les voy a enseñar. Y fíjense en cómo sale. Sale de esta manera, ¿sí? Entonces aquí me va a dar todas las sesiones. Si ustedes se fijan, son los colores, ¿no es cierto?, que veníamos mirando del, de la clase, ¿no es cierto?, del ejemplo que les decía, miren. Sí, entonces aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, que este color, ¿no es cierto?, este medio amarillito, es la zona de Tokio. Este verdecito es la zona de... Aquí miren, hay un solapamiento pequeñito entre Tokio y Londres, ¿sí? Este verde es de Londres. Esta zona de aquí a acá, miren, esta es de quién, es la zona de solapamiento desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ¿no? Y la roja, en cambio, es la sesión de quién, de Nueva York. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto, ¿no? Entonces aquí, fíjense en ustedes, si desean, ¿no es cierto? Pueden cambiarle los colores, ¿no es cierto? ¿Cómo se cambian los colores? Vienen donde les sale sesión, ¿sí? Y le ponen donde está la tuerquita, le ponen configurar. Y aquí aparecen, miren, ¿sí? Dice entradas de datos, dice la sesión de London, es desde las 3 de la mañana hasta las 12 del día, miren. La sesión de Nueva York, desde las 8 hasta las 17 horas. Aquí le vamos a poner, de hecho, desde las... No, nos aparece solo desde las 8, ¿no? Porque estamos en el horario ya, ya cambiamos el otro horario. Entonces, aquí la zona de Tokio, miren, nos aparece desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Sí, por eso es que hay una zona de solapamiento pequeñita, ¿no? Entre la zona de quién, de London y la zona de Tokio. Y la zona de Sydney, ¿no? Que les decía el dólar australiano. Pero esa no, generalmente no se la utiliza. Siempre las más fuertes, ¿no? Las tres, la de Tokio, la de Londres y la de Estados Unidos. En este caso sería la de Nueva York, ¿no? Y le ponen en estilo, se van a estilo, y ahí ustedes pueden ir mirando, ¿no? Por ejemplo, la verdecita, ¿no es cierto? Que es la zona de Londres. Entonces, lo mismo me decía acá, ¿no? Miren, la primero es la de Londres, luego la de Nueva York y luego la de Tokio. Entonces, ustedes si quieren, ¿no es cierto? La de Londres le cambiamos la color a celeste y miren cómo se cambia, ¿sí? Si quieren, le cambiamos la color verde y miren cómo se cambia, ¿sí? Entonces, ahí está. Acá me parece que era la de Nueva York, ¿no es cierto? Le cambiamos la celeste, ¿no es cierto? Digamos. Y miren qué es lo que pasó. Ya, entonces, o le cambiamos a morado, ¿no es cierto? Ahí está, miren. Y entonces sería mi. O a un rosa, a un rojito, miren, ahí está. Es la zona de Nueva York. Y la de Tokio, ¿no es cierto? La de Tokio le podemos poner un celeste, ¿no es cierto? Miren, ahí está. Sí, entonces, o le podemos poner, o le pueden poner cualquier color, ¿no? Ya depende mucho del gusto que ustedes tengan. Entonces, o le puedo poner yo, le voy a dejar en este color celeste, me parece, miren. Y pero le va a subir un poquito el tono. Ahí miren, y le suben el tono si desean. Y la última incluso tienen, como no está activada, ¿no es cierto? Ahí tienen, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? La de Sydney, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden irle mirando, ¿no? Se van a datos. Si quieren, le activan, ¿no? O les desactivan. Por ejemplo, de activo la de Tokio. La desactivo la de Tokio, miren. No aparece, se eliminó, miren. ¿Sí vieron? Le activo nuevamente la de Tokio y aparece. Le desactivo la de Nueva York, mire. Se elimina la roja, ¿no es cierto? Y ahí me queda solo quién. La verde y la celeste. Esta zonita, ojo, esta zona es la zona de solapamiento, ¿no? No se vayan a olvidar. Pero la más importante no es la de entre Nueva York y la de Tokio. Sí, perdón, la de Londres y la de Tokio. Es la de Nueva York y la de Londres, ¿no? Esa es la más importante. Pues mire.
Aquí activemos la de Nueva York y otra vez se vuelve a colocar. Quitémosle la de Tokio y que quede solo lo, eh, London y Nueva York. Miren ustedes, esta zonita que se crea aquí, esta, ¿no es cierto? No ni la roja ni tampoco la verde, sino esta de aquí, de la mitad. Esa es la zona de solapamiento. Entonces, ¿qué significa? ¿No es cierto? Significa que por ejemplo, esta estructura, si nosotros nos bajamos a 15, nos falta ¿cuántos minutos para terminar la clase? 3 minutos. Entonces, ojo, miren aquí. Si ustedes se fijan, esta zonita o estas zonitas, de estas zonitas que están aquí, son muy, pero son muy buenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ustedes, si ustedes se fijan, hace estructura. Miren, aquí hace estructura y fíjense en cómo sí se da la entrada. Miren. Ahí está, esto pongámosle de color, de otro color para que no se confunda. Pongámosle este color y vamos a ponerle más blanco. Ahí, ahí creo, miren. Fíjense en 15 minutos, ¿no? Fíjense entonces qué es lo que pasó. Como esta se dio, ¿no es cierto? Miren, se da esta estructura se da en una zona de solapamiento. Entonces, ¿qué significa? Que se da en una zona de alta volatilidad. Significa que el precio generalmente, cuando hace estructura, la que nosotros estamos estudiando, viene, respeta esta estructura y se va nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros podemos decir que en una compra o una venta va a ser de muy alta probabilidad. Sí, entonces eso tenemos que ver. Y además, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Acá, fíjense en ustedes cómo esta estructura, qué es lo que vino y qué es lo que hizo. Acá, en la parte en el mínimo, también tenemos algo interesante. Miren, aquí vino y neutralizó ¿quién? Un mínimo, ¿no es cierto? Ya hizo una manipulación, neutralización inferior. Miren qué es lo que pasó. Aquí también viene y neutraliza. Aquí sí, en cambio, ya viene y neutraliza ¿quién? El mínimo de la sesión anterior de Londres, ¿no? Entonces nosotros tenemos que irnos fijando, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que aquí esta estructura que está haciendo, ¿no es cierto? Aquí en el último bajo, ¿no es cierto? Mire, aquí. Esta zona, ¿no es cierto? También va a ser súper válida para quién? Para que el precio venga y pueda reaccionar de pronto de esta manera. Miren, venga, haga esto, puede venir por acá, puede venir acá, hacer esto y se continúa hacia el alza. ¿No? Entonces, aquí, ojo, va a respetar mucho, mucho, mucho quiénes, estas zonitas, ¿no? De solapamiento que se llaman. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Acá hay otro ejemplo vivo, miren. Miren cómo respeta esta zona, miren. Esta zonita que crea aquí en zona de solapamiento, miren cómo vuelve. Miren, paz. Y volvió el precio, ¿no es cierto? No neutralizó, sino que respetó. Vuelve el precio y se da el trade, miren. Y se da este trade. ¿Con cuánto hubiésemos salido ahí? Ojo, no es que ya vamos a ver solo zonas, ¿no? Primero tenemos que ver estructura. Tenemos que ver que si esta estructura se formó en zona de solapamiento, entonces quiere decir que este punto, esta zona, ¿no es cierto? Va a ser muy buena para nosotros poder hacer una entrada. Miren, si entrábamos de aquí, ¿no es cierto? Veníamos hasta acá, nos daba casi 100 pips, nos daba 106 pips. ¿Y con cuánto de stop? Con 25 de stop, miren. Ha estado súper buena esta entradita, miren. Porque es un 1-4. Y recuerden que un 1-3 es más que ser rentable, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo este punto, ¿no es cierto? Esta zona se da ¿dónde? Se da en el solapamiento, ¿no es cierto? Aquí en el solapamiento. Y fíjense en cómo, ¿no es cierto? El trade respeta. Regresamos en 10 minutos, por favor, porque ya la sesión se va a terminar. Fíjense aquí, miren cómo respeta, viene y se da el trade. Entonces, eso nosotros tenemos